Y en Frontera Global respondemos dos preguntas que rondan tras el terremoto en Colombia. La primera, ¿está temblando con mayor frecuencia este año en el mundo? Veamos los 10 sismos que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, han tenido las mayores magnitudes en lo ocurrido de este año. Vemos lo que pasó en México el 17 de agosto con 7,3, vemos el 24 de junio, Venezuela, también en ese mismo día, 7,2, 7,5, por supuesto lo que pasó ayer en Colombia con 7,4, vemos también lo que ha pasado en Filipinas, en Japón, Malasia, Tonga, Vanuatu e Indonesia, todos por encima de la magnitud 7. Pero esto significa, esto que vemos aquí, que 2026 es un año más sísmico que otro. Miren lo que dicen los expertos. Los sismos que estamos viviendo están entrando aún dentro de los números que normalmente se han venido registrando anualmente, ¿no? Entonces, puede ser que cada vez al tener mayor acceso a la información y que tengamos y somos más conscientes de este tipo de eventos, pues claro, tenemos la percepción de que están ocurriendo mucho más a menudo. Tenemos la información mucho más instantánea que antes, entonces eso nos hace ver que son muy cercanos, porque no termina de solucionar el otro problema que fue en Venezuela, que fue desgraciadamente catastrófico, ya aparece el de Colombia. Imposible predecir si es que va a haber un terremoto o no y dónde va a haber. La segunda pregunta que ha surgido es si el terremoto de Colombia tiene algo que ver con los dos sismos que devastaron Venezuela. Al ser países vecinos, compartir la misma frontera, recordemos que eso pasó el 24 de junio. ¿Qué dicen los expertos? La respuesta es contundente, no tienen nada que ver. Vamos a ver las placas tectónicas que atraviesan ambos países, porque Colombia es un país altamente sísmico, convergen ahí en su geografía 3 de las placas. Hablamos de la placa del Caribe, de la placa Nazca y de la placa sudamericana. Justamente aquí, en esta interacción entre la placa sudamericana y la placa Nazca, fue que se produjo este sismo que vemos aquí, 7,4, además de profundidad 107 kilómetros. Un fenómeno completamente distinto de que el que ocurrió el 24 de junio en Venezuela, en donde los terremotos de 7,2 y 7,5, que recordemos, tuvieron una profundidad mucho más superficial, 23 kilómetros, 10 kilómetros, y se dieron en Yaracuy y en La Guaira, fueron originados por la interacción entre las placas del Caribe y la placa sudamericana. De hecho, este terremoto de Colombia comparte más causas similares a los temblores que han ocurrido aquí en Chile. ¿Cómo lo explica esto? Lo vemos en la nota de Luis Soto. ¡Dios mío! Por más de 1 minuto y medio, Colombia se sacudió. El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José de Palmar y tuvo una magnitud de 7,4. Si bien este país actualizó su norma sísmica en 2010, existen ciertas características de sus suelos que habrían incidido en un sismo más devastador. Tiene que ver con algunas condiciones de amplificación de sitio. Aparentemente en algunas zonas como Cali, por ejemplo, donde se observó bastante daño, hay condiciones particulares de tipo de suelo y de cuenca que pueden haber amplificado en el fondo el fenómeno en ese sitio en particular. Las imágenes impactaron al mundo solo 47 días después de que se registrara un sismo en el norte de Venezuela, pero a pesar de la cercanía, se tratarían de eventos totalmente independientes. El terremoto de Venezuela ocurre a lo largo de esta fractura, de esta línea roja, que es el contacto entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. Y el temblor en Colombia es uno profundo que ocurre al interior de la placa de Nazca, que es una situación tectónica totalmente distinta a la del terremoto de Venezuela. Lo ocurrido en Colombia fue la subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana, un fenómeno que se asemeja a los temblores que habitualmente se registran en nuestro país. De todas formas, se descarta que este episodio pudiera tener algún tipo de influencia o que llegue a desencadenar un movimiento telúrico en Chile. Eso significaría que está principalmente circunscrito a los 100 kilómetros alrededor de esa zona, 200 kilómetros alrededor del hipocentro del terremoto donde ocurrió en Colombia. De modo que nosotros nos encontramos bastante más alejados de eso. El terremoto de Colombia se convierte en un inquietante recordatorio de la amenaza constante que vive Chile y de cómo debemos actuar ante situaciones como esta. Durante la tragedia colombiana, personas fallecieron mientras huían.
Las edificaciones en nuestro país están hechas para no colapsar, por eso ante una emergencia lo mejor es mantenerse a resguardo al interior de viviendas o departamentos, idealmente cerca de muros estructurales. La idea es evitar sufrir lesiones por caída de objetos. Alejarnos de estanterías, elementos que eventualmente puedan caer. Pero también ventanales, muros divisorios, como te digo, tabiquería, esos elementos también pueden sufrir daño y en el fondo eventualmente caerse. Siempre el salir, los sistemas de escaleras se va a llenar de gente y hay más accidentes arrancando por tropezones, porque unos se atropellan a otro y al salir le pueden caer objetos encima. En esta línea es importante tener planes de evacuación, incluso a nivel familiar, para tener una respuesta oportuna ante una emergencia. También alguna vez llevarlo a cabo, de manera que sobre todo si son niños chicos o adultos mayores, tengan un nivel de acostumbre que no sea algo nuevo si es que estamos ante una emergencia. El terremoto golpeó con fuerza a Colombia, una tragedia que invita a la reflexión y a tomar los resguardos necesarios para estar preparados ante un evento que, aunque no sabemos cuándo ni dónde, sí hay certeza de que puede suceder.